En 13 segundos, un hombre que pesaba más de 300 kilos aprendió lo que realmente cuesta la moderación. Ni dolor. Ni orgullo. Costo. Porque el hombre más pequeño frente a él no parecía asustado. Ni siquiera enfadado. Parecía, decidido. Como si el resultado ya hubiera ocurrido en su cabeza, y el resto de la sala simplemente no lo hubiera captado. El gran hombre había venido a aplastar a una leyenda. No en público, jamás en público. Lo quería en una habitación cerrada, bajo luces fluorescentes, donde las reputaciones se negociaban como dinero en efectivo y nadie podía editar la película. Quería un momento limpio, innegable y permanente. Y en esa habitación, con el sudor ya acumulándose bajo los cuellos y el aire con un ligero sabor a desinfectante y cigarrillo, todos sentían lo mismo, inevitabilidad. Si alguna vez has seguido historias como esta, las que no terminan con aplausos sino con silencio, quédate cerca. Este disco trata sobre lo que hace la gente cuando el ego se topa con el control, y porque las consecuencias siempre son más pesadas que el golpe. La habitación era un estudio trasero, de esos que se alquilaban por hora para ensayos y clases particulares. El suelo era de madera desgastada, recubierto de finas esterillas que habían sido limpiadas tantas veces que brillaban en las esquinas. Un ventilador de pie hacía clic al oscilar, impulsando aire caliente que olía a goma y sudor rancio. En una pared, un perchero contenía guantes poco usados y toallas que habían perdido su suavidad hacía años. Un productor, joven, con zapatos limpios y manos nerviosas, había insistido en la privacidad. Sin cámaras. Sin prensa. Solo un puñado de personas que necesitaban ver. Personas que hablaban de la verdad pero buscaban el espectáculo. Personas a las que les gustaba estar cerca del peligro mientras éste llevara el nombre de alguien más. En el centro de la alfombra estaba el hombre más pequeño. No muy alto. Delgado. Llevaba el cabello oscuro y arreglado, como si hubiera venido a trabajar, no a combatir. Llevaba las mangas arremangadas hasta los antebrazos, dejando al descubierto unas muñecas demasiado delgadas para lo que se rumoreaba que hacía con ellas. Se movía como si escuchara un ritmo que nadie más podía oír, pequeños movimientos de los pies, un suave balanceo de hombros, una respiración mesurada como un metrónomo. Todos tenían una historia sobre él. En la industria, no lo presentaban como persona, sino como idea. La estrella disciplinada. El campeón silencioso. El hombre cuyas manos podían enseñarte o arruinarte. No dijo mucho mientras los demás ocupaban sus lugares. Saludó con la cabeza a un rostro conocido cerca de la puerta. Miró una vez al techo, como si notara las luces. Luego volvió a mirar la entrada. Fue entonces cuando llegó el gran hombre. Ocupaba el marco de la puerta como un mueble forzado a través de un pasillo estrecho. Hombros anchos, cuello grueso, antebrazos como codillos de jamón. El tipo de peso que no solo presionaba hacia abajo, sino que irradiaba hacia afuera, haciendo que cuerpos más pequeños se apartaran inconscientemente. Llevaba una camisa sin mangas que se le pegaba húmedamente al pecho, y su mandíbula se movía como si se estuviera mordiendo el nervio de la boca. No vino solo. 2 hombres lo siguieron, amigos o guías, de esos que se reían medio segundo tarde para demostrar que no tenían miedo. Sus ojos recorrieron la habitación buscando aliados, salidas, la primera señal de que algo pudiera salir mal. El productor intentó hablar, intentó crear una historia antes de que comenzara. Señaló las colchonetas. Sonrió demasiado. El hombre corpulento lo ignoró y siguió caminando hasta que estuvo lo suficientemente cerca del hombre más bajo como para que el aire entre ellos se sintiera ocupado. Por un momento, no pasó nada. Solo respiración. El tic-tac de un ventilador. Una bocina lejana afuera. Una toalla colgando torcida de un gancho. La mirada del hombre corpulento se posó en el pecho del hombre más pequeño, luego en sus manos, luego en su rostro. Sonrió con una comisura de la boca, un gesto que no era humor, sino propiedad. «Eres más pequeño que los carteles», dijo. El hombre más bajo no respondió. Solo lo miró, como si no midiera el tamaño, sino la intención. De todos modos, el hombretón siguió hablando, con una voz lo suficientemente fuerte como para ser escuchado y así reclutar a la sala. «He oído que eres intocable», dijo. «Que te mueves como el humo. Quiero verlo». El productor se aclaró la garganta. Alguien detrás de él cambió de postura. Un hombre con chaqueta, quizás del equipo, se cruzó de brazos y miró al suelo. El hombre más pequeño finalmente habló, y su voz sonó tranquila. No suave. Tranquila. «Esto no es un espectáculo», dijo. El hombretón se rió. No porque fuera gracioso. Porque la risa es lo que usan los hombres cuando necesitan permiso para ser crueles. Ese fue el primer error. Porque la calma del hombre más pequeño no era timidez. No era cortesía. Era contención. Como una tapa a presión sobre una olla hirviendo. Le daba la capacidad de elegir qué venía después.
Y en una habitación como esta, quien elige siempre es el más peligroso. El hombre corpulento encogió los hombros, haciéndolo sobresalir. Dio un paso más cerca, y se notaba el instinto en la sala. La gente se echaba hacia atrás sin darse cuenta, como una multitud que se prepara para un accidente. Levantó las manos. No en una postura preparada. En una imitación casual e insultante de una. Flexionó los dedos, gruesos y lentos. Volvió a mirar a su alrededor, asegurándose de que los testigos prestaran atención. Entonces no lo hagas, dijo, y empujó al hombre más pequeño en el pecho con la palma abierta. No tan fuerte como para herirlo. Tan fuerte como para insultarlo. El hombre más bajo retrocedió medio pie, no porque se conmoviera, sino porque eligió la distancia. Miró la mano que lo había tocado y luego volvió a levantarla. No hubo ningún arrebato de ira. Ningún estallido. Solo un ajuste silencioso, como si un detalle acabara de confirmarse. En ese momento, comprendí algo que solo había leído en los fracasos de otros hombres: el ego no se parece a la rabia. El ego se parece a la certeza. La certeza de que el tamaño es autoridad. La certeza de que el mundo siempre se ha apartado de tu camino, y por eso siempre lo hará. La seguridad del hombre corpulento era tan gruesa como su cuello. La certeza del hombre más pequeño era diferente. Era quirúrgica. Si te atraen las historias donde la verdad se encuentra en los pequeños gestos y consecuencias, no en los lemas, sigue escuchando y considera suscribirte. Algunos relatos no se pueden contar en voz alta, solo con claridad. El productor lo intentó de nuevo. Mencionó la seguridad. Dijo la palabra amigable. El hombretón asintió sin escuchar. Sus ojos permanecieron fijos en el hombre más pequeño, como un animal hambriento que por fin hubiera encontrado la puerta abierta. Se intentaron algunas reglas: nada de golpes en los ojos, ni mordiscos, ni golpes bajos. El hombretón los rechazó con un gesto. Quería un flechazo. Quería un momento memorable que pudiera recordar durante años, cada vez que alguien le dijera que no. El hombre más pequeño preguntó una cosa y lo dijo sin dramatismo. «Contrólate», dijo. El hombretón sonrió con suficiencia. «Contrólame». Y fue entonces cuando la habitación quedó en silencio. No la calma de la espera. La quietud inquieta de una sala que presiente que ha aceptado algo inmoral sin firmar un papel. El hombre corpulento se movió primero, demasiado ansioso, demasiado comprometido con la simple aritmética del peso. Extendió ambas manos, intentando agarrar los hombros del hombre más pequeño y derribarlo. No fue un puñetazo, fue un colapso disfrazado de técnica. Quería poner sus 150 kilos encima, para que el hombre más pequeño sintiera el suelo a través de las costillas. El hombre más pequeño no retrocedió en línea recta. Se inclinó. Lo justo para que el agarre fallara en el centro. Las manos del hombre grande atraparon tela, no hueso. Su impulso no se detuvo. Continuó, porque los cuerpos pesados no cambian de dirección fácilmente una vez que lo han decidido. Ángulo. Distancia. Tiempo. Los pies del hombre más bajo resbalaron como si estuviera sobre rieles. Giró las caderas y levantó el antebrazo derecho, no para bloquear como un muro, sino para guiar como una barandilla. El pecho del hombre corpulento tocó la barandilla y continuó avanzando, aún más adelante, hacia un espacio que ya no era seguro. Los ojos del hombretón se abrieron de par en par, apenas un instante. Se dio cuenta de que caía, pero la caída era extraña, nadie lo había empujado, pero la gravedad había cambiado de dueño. Intentó corregirlo balanceando su peso lateralmente. Su brazo derecho se enroscó en un gancho amplio, torpe pero potente, el tipo de golpe que no necesita precisión para cambiar una vida. El hombre más bajo se agachó a centímetros. Nada dramático. Eficiente. Su mano izquierda rozó la muñeca del hombre corpulento por una fracción de segundo, sin agarrar, solo registrando. Su mano derecha se elevó hacia el codo del hombre corpulento como un técnico que busca un interruptor. El gancho del grandullón falló. El aire se movió. El ventilador chasqueó. Y entonces el hombre más pequeño entró. Ese fue el segundo error, dejarlo acercarse. A corta distancia, el tamaño se convierte en un inconveniente. No hay suficiente espacio para que se convierta en potencia. Y el hombre más pequeño lo comprendió como un ingeniero comprende el par motor. Giró los hombros y colocó su peso bajo el torso del hombretón, luego giró. El torso del hombretón rodó sobre un borde invisible. Uno de los cuidadores emitió un sonido, un gruñido bajo e involuntario, como si su propio estómago se hubiera encogido en señal de compasión. Los pies del hombre corpulento se separaron del suelo por un momento, no muy alto, no teatral, solo lo suficiente para que la gravedad hiciera lo que siempre hace. Golpeó la colchoneta con fuerza. El sonido fue sordo y húmedo, como el de una pesada bolsa al caer de un camión. Las colchonetas se flexionaron y luego rebotaron.
El rostro del hombretón se tensó, la sorpresa se transformó en furia en un instante. Intentó incorporarse inmediatamente, llevado por el terror de que los testigos lo hubieran visto en posición horizontal. El hombre más pequeño no le dio esa misericordia. Movió la rodilla cerca de las costillas del hombretón sin golpearlo. La colocación sobre la fuerza. Le sujetó el hombro con la espinilla. Sus manos se movieron hacia el brazo del hombretón, y de repente la extremidad parecía menos músculo y más una palanca con una bisagra que podía romperse. La respiración del hombretón cambió. Se podía oír. El primer sonido real de miedo, disfrazado de esfuerzo. «Bájate», susurró el hombretón. El hombre más bajo no respondió. Su rostro permaneció casi inexpresivo, como si la emoción solo pudiera interferir con la precisión. Ajustó el ángulo. Un pequeño movimiento. Ni siquiera una pulgada completa. Y el gran hombre dejó de luchar por primera vez. Porque su brazo ya no era suyo. Era un rehén. En ese momento de suspenso, la sala descubrió algo brutal: la diferencia entre violencia y control reside en la intención. La violencia busca hacer daño. El control busca terminar la pelea, incluso si terminarla implica humillación. El hombre grande intentó un último ataque, un movimiento desesperado de caderas y hombros, tratando de hacer caer al hombre más pequeño con su pura masa. El hombre más pequeño cambió su peso como si fuera agua. Ajustó su agarre. El brazo del hombre grande giró en una dirección que no quería. Un sonido agudo, mitad estallido, mitad crujido, atravesó la habitación. No fuerte. Claro. Ese fue el sonido de la consecuencia. El rostro del hombretón palideció, luego se sonrojó, y luego volvió a palidecer. Abrió la boca, y por un instante, no emitió ningún sonido, como si su orgullo hubiera bloqueado el grito. Su mirada recorrió el lugar, buscando un testigo que reescribiera lo sucedido. No había ninguno. El hombre más pequeño liberó la presión justa para evitar que la articulación se desgarrara por completo, como un cirujano que se detiene antes del corte final. Luego se inclinó más cerca, en voz tan baja que solo los que estaban más cerca pudieron oírlo. Dijo. El hombretón se quedó paralizado, temblando. Su mano libre golpeó la colchoneta una vez, no como un toque formal, sino como un hombre que implora a su propio cuerpo que lo perdone. El hombre más bajo se levantó y retrocedió. No levantó las manos. No adoptó una postura. Miró al hombre corpulento como un maestro mira a un alumno que finalmente ha comprendido la lección, aunque ésta haya llegado demasiado tarde. Si aún me sigues, ya lo sientes, la sala ya no estaba viendo una pelea. Estaba viendo una corrección. Y si quieres dejar una huella, escribe, palabra, en los comentarios para que sepa que escuchaste el momento en que cambió el ambiente. Los cuidadores entraron corriendo, pero no tocaron al hombre más pequeño. Sus ojos se quedaron fijos en sus manos, como si esas manos aún sujetaran el brazo del hombre corpulento. El hombre corpulento se giró de lado con cuidado, apretando la extremidad lesionada contra el pecho. El sudor le corría por la cara, no por el esfuerzo, sino por la conmoción. Intentó levantarse con el brazo sano y no pudo, pero lo intentó de nuevo más despacio, tragando saliva con dificultad. Su respiración era entrecortada, del tipo que se oye después de casi ahogarse. El productor estaba de pie al borde de la alfombra, con los labios entreabiertos y el rostro pálido. La fantasía por la que había alquilado la sala se había evaporado. Ya nadie hablaba de estrellas. Nadie imaginaba un titular. Calculaban el coste, en silencio, para sus adentros. El hombre más bajo cogió la toalla del gancho y se secó las palmas, no porque estuvieran sucias, sino porque eso era lo que siempre hacía después de entrenar. Un hábito. Un ritual. Una forma de evitar que su cuerpo recordara demasiado. No parecía triunfante. Parecía cansado. Eso es lo que la gente malinterpreta sobre el control. El control no es crueldad disfrazada de disciplina. El verdadero control es una carga. Significa que eres responsable del daño, incluso si no querías la pelea desde el principio. El hombre corpulento estaba sentado contra la pared, con las rodillas dobladas y el brazo apretado como un recién nacido. Le temblaba la mandíbula. Miró al hombre más bajo con odio, luego con algo más cercano a la incredulidad. «Me rompiste», susurró. El hombre más bajo le devolvió la mirada. Su expresión no se endureció. Permaneció neutral, lo cual, de alguna manera, era peor. «Te detuve», dijo. Las palabras cayeron pesadas, porque eran ciertas como siempre lo es la verdad, limpia, simple e indiferente al orgullo. Afuera, la puerta de un coche se cerró de golpe. En algún lugar del pasillo, alguien se rió de algo sin relación. La vida continuó. La habitación se quedó atascada. Los amigos del hombre corpulento murmuraban sobre hospitales, sobre abogados, sobre cómo esto nunca tuvo que pasar. Evitaban mirar directamente al hombre más pequeño,
como si el contacto visual los atara a la humillación. Y en ese silencio, algo más se hizo visible: la violencia del hombretón había sido alimentada por el público. Sin el público, solo era un hombre herido en una colchoneta, intentando no llorar. El hombre más pequeño se sentó en el borde del suelo y se ató los zapatos con cuidado, apretando cada lazo con precisión. No le temblaban las manos. Su respiración se mantuvo regular. Pero sus ojos estaban lejos. Porque este no era su primer desafío. Y no sería el último. La fama no solo atrae admiración, sino también ansia. Siempre hay hombres que quieren arrebatarte un pedazo para demostrar que existen. Y siempre llega un momento en el que tienes que decidir si seguir siendo un símbolo o volver a ser una persona, alguien que pone límites con la fuerza cuando las palabras fallan. Si esperas la parte en la que celebra, nunca llega. Este tipo de historia no ofrece ese consuelo. Ofrece algo más: el reconocimiento de que la moderación tiene límites, y cuando esos límites se cruzan, la respuesta no es ira. Son matemáticas. Si quieres seguir con este tipo de sinceridad, silenciosa, precisa e incómoda, considera suscribirte ahora, porque lo más importante no es la técnica, sino lo que la sala hizo después. El hombre corpulento finalmente se levantó con ayuda, con los hombros encorvados como un niño castigado. Salió lentamente, con la mirada fija en el suelo del pasillo. Nadie aplaudió. Nadie pronunció su nombre con admiración. Su peso no lo había salvado de la humillación, había hecho que la caída fuera más sonora. Cuando la puerta se cerró tras él, el aire del estudio cambió de nuevo. La gente exhalaba como si hubieran estado conteniendo la respiración durante 10 minutos, no segundos. Alguien intentó reírse. No funcionó. La risa se apagó a medias, estrangulada por el recuerdo de ese estallido. El productor se acercó al hombre más pequeño con pasos cautelosos, como si se acercara a un animal salvaje que había demostrado que podía elegir no matar. Eso fue, comenzó el productor. El hombre más pequeño levantó una mano. No amenazaba. Solo era definitivo. No, dijo. Una palabra. Fin de la conversación. Se levantó y caminó hacia el lavabo del rincón. El grifo chisporroteó, luego salió un chorro marrón por un segundo antes de aclararse. Se lavó las manos lentamente, entrelazando los dedos y restregándose las uñas, como si pudiera borrar todo el evento con solo limpiarse la piel. Entonces se miró en el espejo roto sobre el lavabo. La luz fluorescente lo hacía parecer más pálido, más viejo. Por un instante, su rostro se suavizó. No por compasión hacia el hombretón, sino por compasión hacia sí mismo. Porque sabía lo que diría la gente. Lo llamarían prueba. Lo llamarían dominio. Lo llamarían invencible. Y cada una de esas palabras sería una trampa. La invencibilidad invita a las pruebas. El dominio invita al resentimiento. Las pruebas invitan a más exigencias. El hombre más pequeño se secó las manos y regresó a la colchoneta. Recogió su mochila. No se demoró. Mientras caminaba hacia la salida, uno de los tripulantes se hizo a un lado rápidamente, con la mirada baja. Respeto, sí, pero también miedo. Miedo a que el control se convierta en consecuencias sin previo aviso. El hombre más bajo se detuvo en la puerta y miró hacia el estudio una última vez. No a la gente. Al espacio. A las colchonetas. Al ventilador que avanzaba y retrocedía como un metrónomo lento. Luego se fue. Y en el silencio que dejó atrás, la sala finalmente empezó a hablar, no sobre lo que había sucedido, sino sobre su significado. Porque el significado es la forma en que las personas se protegen de la culpa. Algunos dijeron que el grandullón se lo merecía. Otros dijeron que era demasiado. Unos cuantos admitieron, en susurros avergonzados, que habían deseado ver sangre, y ahora se sentían mal. Eso es lo que pasa cuando la fantasía choca con la realidad. La realidad tiene articulaciones. La realidad tiene facturas médicas. A la realidad no le importa si solo intentabas demostrar algo. En los días siguientes, la historia se difundió fragmentadamente. No como un informe, ni como un relato verificado, sino como un rumor moldeado por las necesidades del narrador. En una versión, el hombre corpulento era un villano. En otra, un mártir. En otra, no resultó herido en absoluto, porque hay quienes no soportan la idea de que el tamaño puede fallar. Pero en el círculo privado de quienes estaban en esa sala, el recuerdo permaneció constante, el momento fue rápido, casi misericordioso, y dejó una cicatriz en la percepción del poder de todos. El grandullón aprendió una lección que no quería: el peso no es control. La ira no es habilidad. Y la intimidación no es inmunidad. El hombre más bajo aprendió una lección que ya sabía, pero que odiaba tener que confirmar: cuando cargas con una reputación, no puedes elegir a tus rivales. Solo puedes elegir la limpieza con la que los eliminas. Ese fue el tercer error que cometió la sala: pensar que se trataba de quien podía ganar.
Se trataba de quien podía parar. Porque la verdadera prueba no era si el hombre más pequeño podía dañar a alguien más grande. La prueba era si podía dañar solo lo necesario. Si podía acabar con la amenaza sin convertirse en ella. Y lo hizo. Lo terminó con precisión clínica, con una aterradora ausencia de emoción, con esa moderación que solo les parece fría a quienes nunca se han visto obligados a usarla. Más tarde, alguien que había estado allí me contó algo que me quedó grabado. No era una fanfarronería. No era una leyenda. Solo una observación desoladora. Lo más aterrador, dijo, fue que parecía decepcionado. No por el grandullón, sino por toda la sala. Porque la sala había pedido violencia y recibió el control. Y el control es más difícil de celebrar. Si llevas esta historia a tu vida, hazlo correctamente. No como un cuento sobre dominio. Como una lección sobre límites. Sobre lo que sucede cuando alguien intenta aplastar a otro ser humano para llamar la atención. Sobre lo rápido que la certeza puede convertirse en arrepentimiento. Y si esta narración te ha dado una visión más clara del poder y las consecuencias, compártela con alguien que confunde la intimidación con la fuerza. Algunas lecciones son más seguras de aprender de segunda mano. Incluso ahora, todavía puedo oír ese sonido en mi mente, el pequeño estallido que reescribió una sala llena de suposiciones. No fue dramático. No fue cinematográfico. Era simplemente el cuerpo declarando sus límites. Y la moraleja que seguía era aún más tranquila: las personas más fuertes no son las que pueden hacerte daño. Son las que podrían hacerlo, y no lo hacen, hasta que no les queda otra opción. Hay momentos que definen a una persona no porque sean gloriosos, sino porque revelan lo que ya tenía. Ese día no creó el control del hombre pequeño. Lo expuso. No creó la debilidad del hombre grande. También la expuso. Y al final, la parte más desgarradora no fue el lanzamiento, ni el bloqueo, ni la lesión. Fue el silencio después. Te gustará esta historia si valoras los discos que tratan el poder en serio, no como entretenimiento. Para los comentarios, ¿qué detalle del punto de inflexión permaneció con ustedes por más tiempo? Suscríbete para no perderte la próxima historia en la que la moderación choca con el ego, y alguien paga por ello de la forma más silenciosa posible.